estamos en un nuevo capítulo de Mercado Global para conversar con Andrea Repetto. Ella es economista en la Universidad Católica y doctora del MIT. Además, hoy día es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y Senior Fellow de esa casa de estudio, y es la persona que aglutinó a lo que hoy día le llamamos el grupo de los seis economistas que presentaron bajo el alero del Colegio Médico una propuesta para el gobierno para paliar la crisis que vive y que vivirá el país en los próximos meses. ¿Qué tal, Andrea? Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación a conversar. Bueno, quería entrar de lleno en este tema del Colegio Médico y cómo surgió esta idea de que ustedes presentaran una propuesta para el Colegio Médico, y si antes de eso ustedes como economistas, como este grupo, habían pensado también presentar una propuesta en forma independiente. No, esto fue una iniciativa completa de la directiva del Colegio Médico. Nosotros, este grupo se armó para esta iniciativa. Recibimos una llamada de Isquia Sichel, la presidenta del Colegio Médico, que estaba preocupada de tener medidas económicas y sociales que acompañaran todas las medidas sanitarias. En el fondo, la idea de que si vas a pedirle a las personas que estén en cuarentena y no puedan trabajar, había que asegurar que tuvieran los recursos suficientes para la vida diaria. Y quería llevar propuestas en ese sentido también a la mesa. Ellos tienen sus propios epidemiólogos y llevan propuestas sanitarias, pero Claro. no tienen su grupo de economistas, y por eso nos invitaron a nosotros. Así que fue una idea completamente de ellos, una iniciativa de la directiva del Colegio Médico. Oye, Andrea, y ahora obviamente tú fuiste parte de los economistas convocados por el ministro de Hacienda para entregar lo que se ha llamado insumos al mundo político, que busca un acuerdo nacional en estos temas económicos muy importantes, y saber en tu opinión si se podría lograr mayor rapidez de la implementación de medidas, sobre todo de protección social y de activación económica, antes de que se llegue a este consenso, que obviamente va a tomar mucho tiempo. Bueno, la reactivación va a venir más adelante, que no sabemos cuándo. De hecho, todo esto depende de cuándo podamos, de alguna manera, contener los contagios y que la gente pueda volver gradualmente a trabajar. Y una vez que eso suceda, recién podemos hablar de reactivación. Si es que hay tiempo, hay que hacerlo ahora. Hay que empezar a pensar cuáles van a ser esos instrumentos, pero no sabemos para cuándo son. 6 meses más, 8 meses más. Estoy inventando números, no, francamente no tenemos idea. Y empezar hoy día a preparar esas herramientas. Por ejemplo, si vamos a hacer planes de emergencia de empleo, ¿en qué? ¿Nuevamente queremos seguir haciendo jardines? ¿O hay que empezar a pensar en cosas que tengan que ver con logística, por ejemplo? Porque la forma que vamos a producir va a ser muy distinta. La logística de atender público con la posibilidad de que haya contagio va a ser muy distinta. Estoy tirando ideas así como sueltas. Si vamos a hacer subsidios al empleo, si van a hacer obras públicas, bueno, entonces hay que pasar por la Contraloría antes, y para eso hay que tener los planes preparados y conversados con el Congreso. Entonces eso se puede empezar a hacer ahora, pero es para más adelante, para un periodo en que no sabemos cuándo va a suceder. Lo que sí yo creo que podemos empezar a hacer más hoy día, más allá de lo que se acuerde en el Congreso, respecto de este plan de emergencia, es que los subsidios a las personas se están quedando cortos. Si uno mira los datos de movilidad, la Universidad del Desarrollo junto a Cisco y Telefónica sacaron una encuesta más que una encuesta, miraron los datos de los celulares, dónde había movimiento, dónde estaba moviendo la gente, y uno en la región metropolitana. Y uno ve que la adhesión a las cuarentenas es muy alta en los barrios de altos ingresos y es bastante baja en los barrios donde los datos del Ministerio de Desarrollo Social dicen que hay mayor incidencia de la pobreza por ingreso. A la gente le está costándose en la cuarentena. Y eso significa en el fondo que hay que llegar con más recursos, no está siendo suficiente porque las personas, es una mezcla de no tener recursos hoy día con no saber lo que viene después. Entonces cualquier oportunidad que ellas tienen de generar ingresos la van a tomar, y si eso a veces significa arriesgarse a contagiarse, la van a hacer igual. Entonces lo que decía era que yo creo que hay que empezar a ver eso hoy, porque igual todos estos procesos tienen su burocracia y requiere en el fondo echarlo a andar con agilidad.
Creo que no podemos esperar 2 semanas para eso. Me entró la duda, porque lo que tú dices, Andrea, es que hay más movilidad en los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Así es, así Claro, es. y en ese sentido, ¿por qué el anuncio de un nuevo bono, por ejemplo, que se supone que estaría contemplado en estos nuevos 2.000 millones de dólares que ha anunciado el gobierno, no se hace para entregar un nuevo apoyo a los más vulnerables y están esperando hacerlo vía Congreso? A ver, el gobierno tenía asignado a este grupo 2.000 millones de dólares, de los Claro. cuales ya ha comprometido 833 en el ingreso familiar de emergencia. Ujú. Y lo que se había dicho hasta estos días era que el resto se iba a guardar para una reactivación. En ese sentido que había que cuidar estos recursos, la discusión sobre los cartuchos que hubo durante algunas semanas. Ujú. Y lo que está haciendo el gobierno hoy día es ampliar la cantidad de recursos que tiene disponible en esta negociación, en esta conversación, los recursos y el tiempo para gastarlos. O sea, no hablemos solamente de este año, hablemos de este y del próximo y tengamos recursos para ello. Mi punto es que como la reactivación se va a atrasar, probablemente tengamos que utilizar estos recursos para que funcione mejor las cuarentenas y para que sean más cortas. O sea, si la gente está saliendo igual, vamos a pasar mucho más tiempo en esto, Claro, con claro. todos los mayores costos económicos que significa eso. Pero entonces, ¿se pueden esperar 2 semanas o ustedes están empujando para que se haga antes? No, nosotros, a ver, son cosas distintas. Yo estoy hablando de mi opinión completamente personal. Yo creo que debieran estar conversando de eso ahora, o por lo menos tener un plan de cuánto se van a demorar, porque yo Ujú. creo que no es solamente llegar y complementar a quienes ya se les asignó, hay que entregarle a más personas, y eso tiene una burocracia. Decidir quiénes son, hacer las Claro. nóminas, asegurarse que esos fondos se entreguen, y eso toma tiempo. Eso es todo mi punto. Lo otro es una conversación en que nosotros lo único que estamos haciendo aquí es asesorar, y lo que salga aquí lo anunciará el ministro en su minuto. La idea es que sean 10 días más, y veremos cómo se mueve eso, que es un tema un poquito distinto, es más amplio, es a los Claro. 18 meses o a los 24 meses o lo que sea, que ahí se disputa de mirar un plan más amplio, que está de coyuntura particular. Yo estoy pensando en esta coyuntura particular de que hoy día estamos encerrados y no todo el mundo Claro. tiene la capacidad de cumplir con la cuarentena que se desea. Me imagino que un tema de discusión concreta es cómo se diseña la salida después del periodo de ayuda, por ejemplo, a las familias más vulnerables. Y en ese sentido, ustedes discutieron, por ejemplo, los riesgos de crear dependencia de asistencia social a esas familias y desincentivar, por otro lado, la búsqueda de empleo. A ver, esto es una circunstancia completamente transitoria. Hoy día lo que tú necesitas es que la gente se quede en la casa y que no salga a trabajar y que no salga a buscar un empleo, que por lo demás hoy día no va a encontrar. Si la realidad es que hoy día no lo va a encontrar. Pero a la medida que gradualmente la economía se vuelva a abrir, la gente puede progresivamente salir a trabajar, progresivamente salir a generar ingresos, e ir a buscar un nuevo empleo, entonces tú empiezas a retirar estos apoyos Ujú. y los conviertes en otra cosa. Lo conviertes en un plan de reactivación cuando esto se puede hacer de manera concreta. Ujú. Entonces, esto no, la idea nunca ha sido en el fondo que este sea el apoyo permanente para siempre. Este es un apoyo en una circunstancia bien especial cuyo único objetivo es acompañar las medidas sanitarias. Se van retirando las medidas sanitarias, también se van retirando estos apoyos. Eso no significa que no van a necesitar ayuda después, porque si pasamos mucho tiempo en esto, muchos meses, es más probable que quiebren las empresas, es más probable que el empleo se deteriore, es más probable que sea más difícil volver. Entonces, por eso es súper importante invertir en que esto funcione bien y que funcione muy rápido. Mientras más rápido sea, mejor. Estás más del lado de Mario Desbordes, que ha planteado la necesidad de integrar nuevos temas a la discusión en esta mesa, incluido el CAE, por ejemplo, o más vinculada a la decisión del gobierno de acotar esta discusión a la reactivación, a la protección de los ingresos de familias más vulnerables y al tema de la estabilidad fiscal. A nosotros no, el llamado fue súper claro. El ministro estuvo hoy día en la mañana y en la radio, y contó cuáles eran los temas a los que nosotros nos invitaron. Otra cosa sucede en la política, que es donde se toman las decisiones. Nosotros aquí vamos a dar nuestra opinión, pero no es más que eso. Es el mundo político el que tiene que resolver esas cosas. Lo que tenemos que estar seguros, más que estar metiendo cada tema en particular, lo que tenemos que estar seguros es que los recursos que tienen las familias en este minuto
son suficientes para sus gastos más necesarios, para afrontar, para pagar la luz, el agua, el gas. Si le vas a dar lentejas, entonces tiene que poder cocinar las lentejas, eso tiene que tener la capacidad de comprar el Claro, gas para hacer eso. claro. Eso es lo que hay que hacer hoy día. Y va a haber mil más etapas. Las otras etapas van a significar ir siendo súper flexibles, súper ágiles en ir cambiando qué es lo que necesitan las familias en cada minuto según lo que se les esté pidiendo en términos de medidas sanitarias. Y lo otro, porque estamos bien concentrados en el tema del ingreso de las familias, pero también es muy importante ver lo que está pasando a nivel de pequeñas y microempresas y medianas empresas. Entonces, hay mucha discusión acerca de si los créditos COVID y este sistema del FOGAPE y de robustecer ese pilar fue el mejor camino o si hay otras instancias para justamente permitir que estas empresas puedan seguir viviendo y no mueran con lo que significa eso en los índices de empleo. Sí, es central, porque en el fondo, si después que pase todo esto, las personas se encuentran con que sus trabajos ya no existen porque la empresa ya no está, estamos en problemas muy graves. El FOGAPE sirve para una buena parte de las empresas. La idea del FOGAPE es utilizar la banca son los que saben prestar, son los que conocen a los clientes, saben evaluar riesgo, pero acotando el riesgo que se enfrenta porque el Estado pone garantías. Uh-huh. Lo que hizo el gobierno fue poner una serie de conjuntos de regulaciones a estos créditos, tratando de que balancear en algún nivel el que los créditos fueran abordables por las empresas, que tuvieran las condiciones, que no fuera demasiado caro, que tuvieran un plazo sin pago razonable, que después las cuotas sean en un periodo razonablemente largo, pero al mismo tiempo tratando de que los bancos asumieran parte del riesgo, y no es muy claro que ese balance haya quedado bien. Y estos son solamente así como anécdotas, porque sabemos muy poco. Lo único que se ha entregado de información es cuántos créditos se han cursado, pero no sabemos cuántos créditos se han negado. Claro. O cuántos créditos se están dando por menos de lo que están pidiendo las empresas. Entonces, para poder evaluar si este conjunto de reglas está funcionando bien, necesitamos toda esa información, y esa información todavía no es pública. Creo que se han entregado como unos 3.000 millones de dólares a como 40.000 empresas, el potencial son como 1 millón de empresas. Suena poco, suena un poquito lento, es más rápido de lo normal, pero uno necesitaba mucho más que esto. De hecho, se esperaba que los 3.000 millones de dólares del FOGAPE pudiesen extenderse hasta 24.000 millones de dólares en préstamos, y estamos súper lejos de ese número. Entonces yo creo que es importante saber más. Dicen muchos economistas que hay poca transparencia, pero por otra parte yo creo que hay una sobreexpectativa, no sé si tú lo ves así, porque el presidente había anunciado que esto iba a llegar a cerca de 1 millón de empresas, pero cuando uno habla con la banca dicen que las empresas elegibles, entre comillas, o sea, las que están aptas para recibir este tipo de ayuda, no son más de 600.000, entonces ahí hay un bache demasiado grande. Claro, por eso tenemos que revisar exactamente cuáles son las reglas, dónde nos quedamos cortos, porque es importante extender estos créditos. Y es razonable hacerlo a través de la banca, pero la banca tiene que estar disponible a hacerlo. No significa que para la banca tenga que ser un tremendo negocio ni nada, todo lo contrario, significa proteger a sus propios clientes. Lógico. Y en ese sentido necesitan un reglamento que le haga sentido a las dos partes, que le haga sentido al banco y que le haga sentido a las empresas. Y puede ser que ese balance no haya quedado bien, y no lo tenemos claro porque no conocemos las cifras, solo se nos ha contado lo que sí se ha dado. Y no pues sabemos, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, cuántas quedaron no elegibles, por ejemplo. ¿Y qué se hace con esas no elegibles? Claro, esas no elegibles van a ir al FOGAIN, va a ir al Corfo, vamos a buscar otros mecanismos claro. Que permitan ver a esos deudores, entender cuáles de ellos de verdad son solventes y que solamente están con problema de liquidez, Claro. o no. Esos instrumentos nos están mirando todos juntos. ¿Este tema también incluye la conversación y encontrar un mecanismo de solución? Mira, estamos recién partiendo a trabajar, en 10 días más te contamos qué fue lo que salió de ahí. Pero en el fondo son los instrumentos para que esto funcione. La dinámica de emisión de deuda por parte del gobierno, que va a tener que meterse la mano en los bolsillos, ¿puede implicar, en tu opinión, una rebaja o una pérdida del grado de inversión de Chile? Hay mucha preocupación entre economistas de ese tema. Sí, a ver, es un tema que es importante, pero hay que tomar varias cosas al mismo tiempo. Uno es que estamos en una crisis súper grande, súper importante, hay que atenderla y hay que tener una cantidad razonable de recursos para ello.
Lo segundo es que el país ha estado con más o menos éxito ahorrando recursos para circunstancias como esta. En el Fondo Económico de Estabilización Social, que a marzo tenía 12.000 millones de dólares, hoy día tiene algo menos que eso, pero ha estado ahorrando para estas circunstancias y ha juntado los fondos para hacer eso. Y lo tercero, está en una circunstancia, como dices tú, en las tasas de interés muy baratas. Hoy día el Estado internamente en Chile se endeuda a tasas negativas. La tasa a 10 años en UF es negativa para el Estado. Lo que se combina con una deuda que ha estado creciendo. Desde el año 2011, 2012 ha estado creciendo de manera sistemática, ese es un problema. Y cada vez que nosotros jugamos en el grupo un poquito con los números, cada vez que tú subes en 10 puntos tu deuda como función del PIB, 15, entonces subes un notch, se te empieza a ser más caro. Entonces hay que combinar todas esas cosas, no hay que reconocer que estamos en unas circunstancias difíciles, pero también hay que reconocer que a la salida vamos a tener que preocuparnos de la sostenibilidad fiscal. No podemos mantener este ritmo de gasto, hay que hacerlo transitorio, hay que ir retirando, como conversamos un rato atrás, Claro. todos estos beneficios y convertirlo en algo que haga crecer la economía, más que mantener un gasto que se convierta en un gasto permanente, que no podemos hacer eso hoy día. Y lo último, que dicen que en el fondo el tema más complejo en este grupo de economistas que está trabajando en conjunto con el ministro de Hacienda es el tema de la reactivación y cómo hacerlo, que hablábamos también en un inicio de este programa. Porque Evópoli planteó en su propuesta que la mejor manera de reactivar era reduciendo los impuestos de las empresas por un periodo de tiempo, pero tengo entendido que ahí hay bastante discusión acerca de cuál es realmente el instrumento mejor para reactivar la economía, la inversión y la actividad en el país. Bueno, como te decía, estamos recién empezando a trabajar, recién empezando a conversar. Varios de los que estamos ahí ya han hecho propuestas en los medios. Yo creo que hay que ir a sentarse a conversar de todos los instrumentos. Tenemos que evaluarlo. Hay distintas alternativas. Hay conocimiento internacional sobre efectividades distintas, hay que pensarlo en nuestro propio contexto. Y seguramente vamos a conversar de esas cosas. Claro, porque se hablaba también esto de que era mejor, en opinión de varios de los economistas de centro izquierda, ir por el lado de aumentar, por ejemplo, los bonos para que haya mayor gasto, mayor consumo, o incluso incentivar el empleo desde el Estado para que haya más ingresos y que las personas puedan salir a la calle a gastar, a consumir. Sí, hay distintas herramientas, y lo que vamos a tener que hacer nosotros es tratar de determinar cuáles son sus efectividades relativas. Está crear empleos de emergencia, está ahí Claro. en invertir en obras públicas, puedes darle bono a la familia, puedes reducir impuestos de manera temporal. Hay un paquete de medidas que se pueden hacer y hay que verlas cada una en su propia medida. ¿Ves realmente factible la posibilidad real de conseguir un acuerdo y cuán riesgoso y a qué se expondría Chile si eso no se consigue? Bueno, estamos todos aquí trabajando de buena fe. Yo creo que nadie se puede restar, el mundo político es más importante que nosotros estamos aquí asesorando y veremos qué es lo que sale acá, pero el mundo político tiene que llegar a un acuerdo, ojalá rápido, respecto de qué es lo que hacemos en esta crisis en particular. Hay otros temas que se pueden quedar para más adelante y, y ponerle la mejor voluntad posible, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos entre los economistas parece que hay disposición al menos a ceder en ciertos aspectos que tal vez en otros minutos no hubiesen cedido. Todo el mundo está en eso hoy día, ¿no? No hay nadie no hay nadie que no esté de buena fe aquí entregando sus ideas con la mejor disposición desde el punto de vista de dónde vienen, ¿no? Eso, y aquí el trabajo, déjame insistir, en el Congreso va a ser llegar a esos acuerdos. Va a ser clave lo que ocurra también en esta Comisión de Hacienda ampliada y en esta urgencia de conseguir algún acuerdo, sobre todo para las familias más vulnerables de Chile. Andrea, muchas gracias por la conversación. Les recuerdo que todos los capítulos de Mercado Global lo pueden ver en nuestra multiplataforma. Estaremos disponibles en Instagram TV, en Facebook, en el canal de YouTube y en los podcasts de Tele 13 Radio. Andrea, muy buenos días. Gracias, Paula, que estés muy bien. A cuidarse.